Buen día, yo soy Fernando Flores Jiménez y en esta ocasión voy a hablar de las funciones pares e impares. Para ello vamos a partir de la definición de la función, la cual es una regla de aplicación que lleva a cada punto del dominio a un único punto de la imagen y del contradominio. Para ello vamos a considerar la siguiente gráfica. Consideremos dos círculos los cuales van a denotar un conjunto A y a un conjunto B. Este conjunto A lo vamos a llamar dominio y este conjunto B lo vamos a llamar imagen. La función me va a llevar a cada punto de este conjunto A conjunto B y por medio de una regla de asociación, la cual vamos a llamar F. Si esta regla de asociación me lleva a cada punto de A, es decir, del dominio, a un único punto de B, entonces es una función. Sin embargo, si sucede que de este conjunto A, la regla que yo estoy aplicando me lleva desde A a B, desde el mismo punto a dos puntos distintos de B, esto no es una función, ya que desde el conjunto A no me lleva a un único punto de la imagen, me lleva a dos puntos distintos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta de que pues, lo opuesto sí puede suceder, que del conjunto A conjunto B yo tenga dos puntos distintos que me lleven a un mismo punto de la imagen. Y esto sí es función. Para denotar de otra forma el dominio, nosotros vamos a utilizar la notación dom de f, que quiere decir el dominio de la función f. Y para denotar la imagen vamos a utilizar img de f, que significa imagen de f, donde esta f es el nombre de la función, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos considerar a la función como una pequeña máquina que nosotros metemos un valor de un lado, f, metemos un valor, por ejemplo, una a, y nos devuelve otro valor que sería una b, que cumple con las características que nosotros estamos viendo en la definición de función. Una función es par solo si cumple lo siguiente. Para todo x elemento del dominio de f, debe de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. Para ejemplificar lo anterior, considere la función f de x igual a x cuadrado. Observe que si yo evalúo la función en menos x de la siguiente forma, f de menos x, esto va a ser igual a menos x al cuadrado. Y esto va a ser igual a x cuadrado. Entonces yo llego a la conclusión de que f es una función par. Ahora bien, considere el siguiente ejemplo. G de x igual al valor absoluto de x. Entonces yo evalúo g de x en menos x y voy a tener el valor absoluto de menos x, que esto va a ser igual al valor absoluto de x. Entonces, g es una función par. Ahora, considere una función un poco más elaborada. Considere f de x igual a 2x cuarta menos 3x cuadrada más 1. Si yo lo evalúo en menos x, voy a obtener lo siguiente. F de menos x va a ser igual a 2x, 2 por menos x a la 4, menos 3 por menos x al cuadrado, más 1. Que esto es equivalente a tener 2 por x cuarta, menos 3x cuadrada, más 1. Y se llega a la conclusión de que f de x es igual a f de menos x, lo que significa que esta es una función
par. Para definir si una función es impar, debe de cumplir con lo siguiente. Para todo x de elemento de su dominio, debe de cumplir que f de menos x sea igual a f de x. Para ello, considere ahora la función f de x igual a x cúbica. Si yo sustituyo esa función en menos x, voy a tener lo siguiente. F de menos x va a ser igual a menos x al cubo. Y eso va a ser igual a menos x cúbica, que esto va a ser igual a menos f de x. Entonces yo llego a la conclusión de que f de menos x va a ser igual a menos f de x. Entonces f es impar. Ahora bien, considere la función g de x igual a 4x quinta más 3x cúbica. Entonces, vea lo siguiente. Si yo sustituyo g de x en menos x, voy a tener lo siguiente. G de menos x va a ser igual a 4 por menos x a la quinta más 3 por x menos x al cubo. Y esto va a ser igual a 4 por menos x5 más 3 por menos x cúbica. Esto va a ser igual a menos 4x quinta más 3x cúbica. Que esto va a ser igual a menos g de x. Como g de menos x va a ser igual a menos g de x, entonces g es impar. Ahora bien, considere la función h de x igual al valor absoluto de x sobre x. Observe que, en este caso, si yo sustituyo h de menos x, voy a obtener lo siguiente, el valor absoluto de menos x sobre menos x. Esto va a ser igual al valor absoluto de x sobre menos x. Es decir, esto va a ser igual a menos valor absoluto de x sobre x. Que esto va a ser igual a menos h de x. Entonces tenemos que h de menos x va a ser igual a menos h de x. Entonces h de x es impar. ¿Todas las funciones son pares o impares? La respuesta es no. Para demostrarlo, vamos a considerar la función g de x igual a 5x a la quinta más 1. Entonces evaluemos esta función en menos x y tenemos que g de menos x va a ser igual a 5 por menos x a la quinta más 1. Nosotros de aquí sabemos que menos x a la quinta va a ser menos x quinta y tenemos lo siguiente. Esto va a ser igual a menos 5 por x a la quinta más 1. Y si nosotros intentamos factorizar, vamos a tener que g de menos x va a ser igual a menos 5x a la quinta más 1. Si nosotros nos damos cuenta, esto, digo menos 1, perdón. Si nosotros nos damos cuenta, g de menos x es distinto de menos g de x. Y de igual forma, vemos que g de menos x es distinto que g de x. Entonces, g no es ni par, no es par, ni impar. ¿Cuál es la consecuencia de que una función sea par? Si una función es par, nosotros vamos a obtener la siguiente gráfica. Una gráfica donde la función se copia
a un lado del eje y a otro lado. Por ejemplo, la función cuadrática x cuadrada es una parábola que tiene una simetría. ¿De acuerdo? F de x igual a x cuadrado. Si nosotros vemos la función valor absoluto, tenemos otra simetría. F de x igual a valor absoluto de x. Ahora bien, si nosotros observamos la función x cúbica, la voy a graficar aquí abajo, la función x cúbica, que va hacia arriba y hacia abajo, nosotros vamos a tener que f de x igual a x cúbica es impar. Y lo que nosotros vamos a tener es que la simetría va a ser sobre el eje x. Mientras que cuando es par, la simetría es sobre el eje y. Ahora bien, si yo considero la función valor absoluto, no, la función exponencial e a la x, tenemos una función de esta forma. Y no cumple con esta parte de tener simetría con alguno de los dos ejes. Por lo tanto, la función exponencial no es ni par ni impar. Ahora bien, las funciones trigonométricas son casos particulares. Por ejemplo, la función seno de x es una función seno de x es impar. Mientras que el coseno de x, lo voy a graficar en verde, mientras que el coseno de x es par. Y estas propiedades son importantes en esta clase de funciones, ya que me permiten simplificar en muchas veces expresiones que tienen esta característica. Bueno, eso es todo por el momento. Gracias por su atención en este tema.